¿Qué tal? Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y este es el tercer video de la miniserie que estoy haciendo donde te doy opciones de diferentes postres que puedes hacer para vender. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer una receta de un pastel de 3 leches y te voy a mostrar diferentes presentaciones. La receta que te voy a enseñar hoy no tienes que separar las claras de las yemas, es una receta súper fácil. Yo la voy a hacer en mi batidora de pedestal, pero perfectamente se puede hacer en batidora de mano. Y me han estado preguntando mucho en el primer video de esta serie. Lo empezamos haciendo unos mini pastelitos estilo coreano que se llaman lunchbox, que por cierto yo dije box lunch, nadie me corrigió, pero no importa, se entiende. Y bueno, me preguntaron dos cosas, principalmente del empaque. Este es un empaque que se conoce aquí en México como plato hamburguesero. Les voy a dejar la medida escrita en un comentario fijado. Y este tiene de alto más o menos como 6 centímetros y medio o 7, y el pastelito que yo hice ya con toda la decoración mide 6 centímetros de alto. En el video pasado yo hice 3 mini pasteles con una receta, pero aparte horneé otro mini pastel en un molde de 10 centímetros, que es el de las florecitas. Si ustedes ven el video ya van a saber cuál es. Se ve ligeramente más grande, sin embargo, o sea, igual al cerrarlo no se embarra ni nada. Entonces, para que tengan el dato. Otra cosa que también me preguntaron mucho es respecto al glaseado. En aquel video yo usé un frosting de queso crema, pero me preguntaban que si también se podía decorar con crema batida o crema chantilly, y en este video te voy a enseñar que este es un pastel de 3 leches que decoré con esa crema. En la descripción del video te voy a dejar también algunas de las herramientas que he estado utilizando para que sepas dónde puedes conseguirlas. Y bueno, vamos a empezar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los huevos con el azúcar hasta llegar al punto de letra, y es importante que siempre que tengas huevos en tus preparaciones los vayas cascando de uno por uno para evitar que algún huevo en mal estado contamine el resto de la preparación. Al hacerlo de esta forma también es más fácil detectar si cayera resto de cascarón, y en total son 5 huevos que deben estar a temperatura ambiente. Y aquí mismo voy a poner el azúcar. Yo empiezo a batir en velocidad baja y la voy aumentando poco a poco hasta llegar a velocidad media alta. Así luce la mezcla después de 7 minutos de batido. Como ves, el color amarillo ahora se ve bastante pálido y luce esponjosa y aireada. Y al levantar el globo y dejar caer un poco de la mezcla, ya es posible formar líneas, pero estas desaparecen muy rápido, así es que la voy a batir por un minuto más. Aquí puedes notar que las líneas ya se mantienen por más tiempo. Este es el punto ideal y se le conoce como punto de letra. Y llegados a este punto voy a agregar ahora el aceite, es muy poquita cantidad, y también la vainilla. Sí que es verdad que el bizcocho genovés original no lleva ninguno de estos dos ingredientes, sin embargo el aceite ayuda a humectar la miga y pues la vainilla es para aromatizar. Si no te gusta la vainilla puedes usar la esencia que a ti más te guste. Y esto lo voy a hacer en la velocidad más bajita, en la que es solamente para integrar los ingredientes. Mientras se sigue batiendo voy a empezar a servir mis ingredientes secos, que en este caso es harina y el polvo para hornear. Por acá tengo harina cernida previamente, pero la voy a pasar un par de veces más por un colador. Esto permite que la harina se separe y se llene de aire, y esta acción es muy favorable especialmente para los bizcochos, ya que el aire es clave para lograr que un bizcocho quede muy aireado y esponjoso. Antiguamente el bizcocho genovés no llevaba polvos para hornear, todo el aire se obtenía por medio del batido del huevo, pero pues actualmente tenemos acceso a la ayuda de impulsores químicos, así que una cucharadita nos va a ayudar para que el bizcocho crezca más rápido, se fortalezca la miga y se mantenga así una vez que esté fuera del horno. Siempre que integres harina, incorpórala de poco en poco y de preferencia en 3 adiciones. Esta parte, si quieres, se puede hacer a mano con una pala y movimientos envolventes, o en batidora, pero con la opción de velocidad, que es para integrar ingredientes.
No es necesario batir demasiado, simplemente hasta que ya no veas restos de harina, y es normal que la mezcla se baje perdiendo un poco de aire, pero por eso te recomiendo hacerlo poco a poco y con movimientos muy suaves. Tengo acá el molde en el que voy a hornear, es de 20 por 20 centímetros. A mí me gusta ponerle un pedazo de papel siliconado solo en la base y no es necesario engrasar las paredes del molde. Ahora pongo toda la mezcla y lo voy a llevar a mi horno que lleva precalentándose 10 minutos a 180 grados centígrados. Lo dejaré ahí de 35 a 40 minutos. Puedes verificar que está listo cuando hayan pasado 30 minutos y la forma en la que vas a saberlo es cuando insertes un cuchillo en el centro y este debe de salir completamente seco. En mi caso estuvo listo en 38 minutos con el ventilador. Antes de desmoldar, yo dejo que pasen 5 minutos enfriándose dentro del molde y después le despego las orillas con una espátula, lo pongo en una rejilla, le retiro el papel de la base y lo dejo enfriar por completo. Una vez que ha enfriado lo voy a cortar. Primero quito la parte de arriba para emparejarlo. Esto lo hago con un cuchillo de sierra. Yo pongo mi mano así firme y la muñeca muy rígida, como si mi mano fuera una extensión del cuchillo, y mantengo el nivel apoyando mi mano sobre la mesa de esta forma. Si quieres cortarlo en capas, te recomiendo que uses esta herramienta, se llama lira y te permite ajustar el grosor que quieras para hacer tus capas. Para hacer el corte simplemente la colocas de esta forma y mantienes este movimiento. Voy a reservarlo un momento, pero antes quiero mostrarte lo esponjoso que queda aún sin haber separado las claras de las yemas. Ahora vamos a hacer la mezcla de 3 leches. Esta mezcla puede variar según tu gusto. La base es leche entera, leche condensada y leche evaporada en cantidades iguales. Y simplemente hay que mezclarlas. A partir de aquí tú puedes modificar las cantidades agregando un poco más o un poco menos de alguna de las 3. También sé que muchas pastelerías usan una mezcla que ya viene lista y otras sustituyen la leche entera por leche en polvo mezclándola con agua para economizar. Pero yo no lo recomiendo, creo que es mejor aumentar el precio final del producto a sacrificar el sabor. Ahora reserva esta mezcla y vamos a preparar la crema para batir. Aquí tengo mi crema para batir, la que yo estoy usando es una crema que ya viene endulzada. Si tu crema no viene endulzada, simplemente le tienes que agregar azúcar glass a tu gusto o seguir las instrucciones de cada fabricante. Hay un montón de marcas de crema para batir, por eso no me gusta a mí decirles alguna marca porque no quiere decir que las demás no funcionen. Esta es la crema a la que yo ya estoy acostumbrada, me gusta mucho su sabor, me gusta mucho su consistencia y esta tiene que estar súper fría. Hay muchas personas que recomiendan que para que tu crema levante más fácil, tanto el tazón como las aspas de tu batidora deben de estar súper frías. En este caso solamente tengo muy fría la crema porque es una crema muy estable que levanta muy rápido. Si quieren, les voy a dejar el enlace con la foto de la crema que yo estoy usando, pero la verdad es que hay muchas marcas que funcionan. Sé que muchas personas también la conocen como crema chantilly, pero en realidad es crema para batir. Chantilly, bueno, aparte de que es una marca, chantilly se le conoce como al punto de la crema, ya que es cuando se logra levantar, cuando hace ya muchas burbujas. Y este punto de la crema lo descubrieron en Francia, en la ciudad de Chantilly, por eso se le conoce como chantilly, pero hubo una marca que fue muy lista y le puso ese nombre pues a su línea. La voy a poner a batir. A mí me gusta siempre empezar con la velocidad media baja y después ir aumentando, porque si empiezas con la velocidad a toda potencia, generalmente tanto en mezclas como de crema o a veces en la mezcla del bizcocho, de repente sube muy rápido pero se puede bajar. Entonces yo prefiero ir aumentando la velocidad de forma gradual y ahorita los voy a acercar para que ustedes puedan ver el punto de la crema.
El tiempo de batido depende también del motor de tu batidora. No importa si lo haces con batidora de esta de pedestal o lo haces con batidora de mano. No tiene que quedar muy suave, pero tampoco debe de quedar demasiado firme, porque hay algunas marcas que se pueden cortar y las que no se llegan a cortar como esta, pues quedan bastante porosas y es súper difícil trabajarla. En caso de que te pases de batido, lo único que tienes que hacer es agregar un poquito más de la crema. Tú vas a notar que vuelve a suavizar y ya la vas a poder trabajar para poderla meter en una manga pastelera. Entonces lo que voy a hacer aquí es ponerla a batir. Además de que la crema esté muy fría, también es importante que tenga un 36% de materia grasa o como mínimo un 35%. El contenido graso es clave para obtener una crema más espesa y más firme. Y mientras la crema se bate, voy a preparar la fruta que voy a usar para el relleno. Si quieres que tu pastel se mantenga por más tiempo, también puedes usar una mermelada del sabor que prefieras. En este punto se ve que la crema ya se mantiene al mismo tiempo que forma picos suaves. Ya puedes usarla para decorar. Bueno, voy a llenar con la crema tengo aquí una manga pastelera, es una manga desechable y voy a ir metiendo la crema. La voy a ir presionando hacia abajo para que no se le hagan tantas burbujas, porque si no, a veces cuando estamos trabajando con la manga y se hacen muchas burbujas, de repente se explotan por acá y pues no está nada guay. Como ahorita no requiero mucha cantidad de crema, entonces con ese es suficiente. Llénala así como que tu mano te dé la capacidad para poder ir haciendo presión. Tú puedes hacer la presentación que tú quieras, pero yo te voy a mostrar como una idea, a lo mejor hacer lo mismo pero de una forma diferente para que sea más atractivo para tus clientes. Entonces aquí yo ya tengo listas mis mangas pasteleras con la crema y tengo diferentes, bueno, estas son fresa picada, fresa en láminas y mango en láminas y picado y frambuesas porque a mí me encantan y siempre que hago algo que yo voy a comer lleva frambuesas. Y aquí tengo ya listas las 3 leches y el bizcocho. Y entonces ahora lo que voy a hacer es explicarte la forma en la que lo voy a empacar. Estas son unas propuestas de empaque, es lo que yo encontré en una tienda. Tú puedes usar el empaque que prefieras. De hecho, también hay empaques ecológicos y tú debes de incluir el costo del empaque en el precio final de tu producto. Estos empaques que tengo aquí, ambos miden 7 centímetros y medio en la base, pero este ya cerrado queda a una altura de 4 centímetros y medio y este queda de 6 centímetros y medio de alto, ya cerrado. Y esto es para que lo consideres al momento de hacer la decoración, para que no se vaya a aplastar. Como es un pastel de 3 leches, este empaque está ideal porque vamos a poner el bizcocho aquí y aquí mismo lo vamos a bañar, entonces va a quedar contenidas las 3 leches y va a hacer que tu pastel quede súper húmedo y este creo que es el empaque ideal. Sin embargo, también está la opción de hacer los mini pastelitos como los que te mostré en el primer video de esta serie. Para que tengas una referencia, como el molde que estoy usando es de 20 por 20 centímetros, me salen 4 pastelitos de este molde. ¿Recuerdas que hace un momento te mostré cómo dividí? Aquí tengo el bizcocho dividido en 2 partes y en total la altura es de 4 centímetros. Pero este lo dividí aparte en otras 2 capas para ponerla doble dentro del molde. Así que yo voy a trabajar solamente con este para mostrarte la decoración. Si tú quieres puedes dejar solamente una capa y no ponerle fruta en medio, pero como yo le quise poner fruta en medio, por eso lo dividí en 2. Para que quede más presentable estoy cortando las orillas, pero recuerda que todos estos recortes no los tires. Exactamente en el video anterior a este, que es el segundo video de esta serie, te mostré cómo reutilizar todos estos recortes y si quieres verlo te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Primero corto el bizcocho guiándome con la medida del empaque y voy a acomodar las fresas cortadas en láminas alrededor para que luzca más atractivo. Pongo el bizcocho y le agrego la mezcla de 3 leches. Cuando es de 3 leches a mí me gusta mojarlo bien, pero si prefieres puedes poner menos cantidad solo para humedecerlo. Ahora estoy usando la boquilla 2B para poner la crema batida de forma pareja y enseguida pongo la fresa cortada en trocitos. Ahora repito el procedimiento de humedecer con las 3 leches y aplicar la crema. A este solo le puse una fresa como decoración.
Con los otros empaques repetí el mismo procedimiento de humedecer y rellenar con las otras frutas. Si lo vas a hacer con fruta, debes tener en cuenta que la fruta fresca se estropea antes. Si quieres que dure un poco más, puedes rellenarlos con mermeladas o alguna fruta en almíbar. Personalmente no me gustan los tiempos límites en pastelería, a pesar de saber que hay productos que se mantienen en perfecto estado por varios días, siempre prefiero que todo sea consumido en un periodo de tiempo corto para que esté lo más fresco posible. A los pasteles con fruta yo le daría un periodo de refrigeración máximo de 2 días. Para decorar estoy usando la boquilla 1A en este tipo de empaque que queda más alto. Y simplemente voy haciendo besitos presionando un poco y soltando. También puedes hacer este movimiento para variar un poco la decoración. Al final le pongo unas frambuesas y más fruta por encima. Este pastel lo voy a decorar con mango cortado en cubos. Lo puse solo en una esquina y con la misma boquilla hice una línea como división. Acá estoy usando la misma boquilla 2B, pero ahora por la parte dentada. Voy presionando y haciendo este movimiento perpendicular en forma de olas de arriba a abajo y decoro con una fresa. Y aquí te muestro otra propuesta para aprovechar los recortes que seguramente ya conoces, pero en caso de que no, simplemente es armar una presentación individual igual que las otras, pero que puedes dar más económica. También te sirve para regalar a tus clientes en la compra de otros productos o puedes regalarla como muestra de sabor y así dar a conocer tu producto a nuevos clientes. También puedes hacer el pastel de 3 leches con este tipo de decoración estilo coreano en presentación lunchbox, pero es importante no empapar demasiado el bizcocho para que no se derrame la mezcla de leches. Puedes pintar la crema batida con los colores que más te gusten, pero usa siempre colorantes en pasta o en gel. Yo voy embarrando de esta forma sin que sea perfecto. Y si quieres ver más decoraciones con este estilo, te voy a poner aquí en las tarjetas y también en la descripción del video el tutorial que publiqué hace 3 semanas aquí en mi canal. Y por cierto, suscríbete si todavía no lo haces y activa las notificaciones para que así te puedas enterar cada vez que publico un nuevo video. Dime cuál de estas decoraciones es tu favorita o de qué los rellenarías tú, puedes escribírmelo aquí abajo en los comentarios. Si haces cualquiera de estas recetas, me encantaría que me enviaras tu foto. Yo me llamo Elena, pero en todas mis redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Espero que te sigan gustando estas ideas. No te pierdas la próxima, que también va a estar buenísima. Y respecto a los precios que me han estado preguntando, recuerda que al final de esta miniserie voy a hacer un video especial para que aprendas a calcular los precios de tus productos. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.